Siempre que uno ve una película, en general películas de acción, películas tipo Marvel o cosas así, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre los héroes tienen como una característica que es que se mantienen siempre firmes ante las circunstancias, y son muchos de ellos de repente pueden tener todo en contra, pero se mantienen firmes, se mantienen así como ellos creen absolutamente en que van a lograr la victoria. De alguna forma, a veces no se sabe cómo, pero de alguna forma están firmes en sus convicciones, en lo que creen, y eso a la larga les permite, bueno, obviamente en las ficciones, ganar las batallas, las distintas batallas que se dan en las películas de ficción. No estoy hablando de una película romántica, porque es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, en la mayoría de las películas románticas el amor siempre sale a flote y el protagonista se queda con la niña bonita y todo el tema, pero el tema que yo quiero hoy día que reflexionemos es justamente en esta actitud de mantenernos firmes, de mantenernos con nuestras convicciones claras. Hoy día vamos a continuar con el estudio de la carta, la primera carta de Juan. Esta serie de cartas, se dice que las cartas de Juan son las cartas más rápidas de la Biblia, porque es la única que tiene hasta tercera. Bueno, un chistecito para despertarnos, ¿ya? No, pero sacando un poco de humor, estas cartas tienen un peso tremendo en nuestras vidas. Ya hemos visto hasta ahora el deseo del apóstol Juan de escribir a la iglesia. No hay una iglesia aquí en particular que se escriba, por eso está considerada como una de las cartas de las epístolas universales. No es como las cartas de Pablo, que tenían siempre como un destinatario fijo, ya sea iglesia o hermano. En este caso es más que un destinatario fijo, es un tema fijo el que está atacando aquí el apóstol Juan. Y ese tema tenía que ver con que los hermanos estaban siendo influenciados, como lo hemos visto anteriormente, por distintas corrientes de pensamientos, entre comillas, modernos, que estaban sutilmente cambiando lo que dice la sana doctrina, en especial sobre quién es Jesucristo. Como vimos la semana pasada, hermano Matías hablando sobre cómo esta secta atacaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ante esto y otros motivos, el apóstol Juan, de una manera bien amorosa, como lo caracterizaba, si ustedes leen el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, van a ver que hay un tono que es especial, porque Juan siempre usaba todo con amor. No digo que Pablo no usaba amor, de hecho Pablo también tenía amor por la iglesia y mucho amor por las iglesias que escribía, pero en general Pablo usaba más el raciocinio, nos llevaba a razonar que basarse en estas palabras. O sea, no, Pablo nunca usó la expresión hijitos, por ejemplo, no sé, pero no es difícil pensar a Pablo diciéndole a los hermanos hijitos, ¿no? Y es porque aquí Juan, bueno, aquí ya Juan está en el ocaso de su vida, es un abuelito, y como trata un abuelito, me acuerdo que mi abuelita siempre me trataba a mí de mijito, venga para acá, mijito, venga para allá. Y es porque esas palabras denotan amor, denotan preocupación, y eso es justamente lo que tenía el apóstol Juan. El apóstol Juan tenía miedo de que la iglesia empezara a creerle a estos falsos maestros y empezaran a desviarse. Y el día de hoy vamos a estar leyendo entre los versículos 24 al 29 del capítulo 2 de Primera de Juan, ¿ya? O ordenadamente Primera de Juan 2 del 24 al 29. Y vamos a finalizar lo que es el capítulo 2, ¿ya? Si es que no me equivoco, sí. Así es, sí. Pero como les decía antes, vamos a orar para que el Señor pueda ser quien dirija
este tiempo. Padre, vamos delante de usted reconociendo que, Señor, si fuera por nosotros no estaríamos acá, Señor, pero sabemos, Señor, que su Santo Espíritu ha buscado, Señor, que nosotros estemos acá, Señor. Usted nos ha encomendado el estar acá, Señor, y nosotros le hemos hecho caso, Señor, estando acá. Padre, le pido que usted bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que están acá. Ruego, Señor, también por aquellos que queriendo estar acá no han podido, para que usted les esté bendiciendo. Y ruego también por aquellos que a lo mejor se han desanimado, Señor, y han decidido simplemente no estar acá, para que usted, Señor, pueda amonestar sus corazones y motivarle a la vez, Señor, también a que puedan congregarse, Señor. Le ruego, Padre, por este tiempo que vamos a tener, Señor, para que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, sea su Santo Espíritu el que nos hable, Señor, y que, Padre, lo que diga, Señor, no se aleje de su palabra, Señor. Le pido, Padre, por la sabiduría suya, Señor, y no por la sabiduría humana, Señor. Le pido, Padre, para que usted bendiga a mis hermanos y también me bendiga a mí, Señor. Le pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la porción de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 al 29, que dice lo siguiente: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Muchas gracias. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, justicia, es nacido de Él. Y he querido titular esta prédica de la siguiente forma: permaneciendo en la verdad. Ese es el título, permaneciendo en la verdad. ¿Y por qué permaneciendo? Bueno, si ustedes se fijan, el verbo permanecer aquí se repite, yo conté 2, 4, 6 veces. Y es reiterativo. Quizá a lo mejor en distintos sentidos, pero o en distintos contextos, pero siempre se reitera el verbo permanecer. Y es interesante porque hasta el versículo 23, hasta lo que veíamos la semana pasada, en general Juan estaba poniendo énfasis en los que estaban en nosotros, pero que no eran de nosotros. Y él hasta el versículo 23, como que ese era el gran porcentaje de su discurso. Pero sutilmente desde el versículo 24 hasta el versículo 29 cambia un poco esta dirección y ahora ya no le habla acerca de estas personas que estaban entre nosotros o entre la iglesia de ese tiempo y que no eran en realidad cristianos, y ahora direcciona su mensaje a los cristianos genuinos, ¿ya? Quizá a lo mejor cuando vemos el versículo 24 no lo podemos ver tan claramente en nuestra versión, que es la Reina Valera, pero si vamos a otra versión, por ejemplo la de la Biblia de las Américas, empieza así el versículo 24, dice: en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces claramente el discurso acá de Juan ya empieza a tomar una dirección hacia los cristianos, más que hablar sobre estos hermanos, o estos no eran hermanos, sino que sobre estas personas que eran engañadoras, ¿ya? Y para que ordenemos un poco esta porción, yo quise hacer como un esquema y dividirlo en 3 partes. La primera de ellas tiene que ver con los efectos de permanecer en la verdad.
recordemos que ese es el título, permanecer en la verdad. Entonces la primera parte sería los efectos de permanecer en la verdad. La segunda parte tiene que ver con el conocimiento que proviene de permanecer en la verdad. Y la tercera parte sería el testimonio del que permanece en la verdad. Esas serían como las tres partes. Ya vamos a ir entonces viendo la primera, que son los efectos de permanecer en la verdad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan utiliza el verbo permanecer, como le había dicho, para encomendar una labor en presente continuo. O sea, no está en pasado ni en futuro, sino que permanezca siempre, permanezca continuamente en vosotros, refiriéndose a los cristianos. ¿Ya? Este verbo proviene de una palabra griega, que ya no la voy a decir porque no hablo griego, ¿ya? Pero de la palabra griega podemos también traducir, en vez de permanecer, puede también traducirse como morar, como perdurar, como preservar, persistir, posar o vivir. Y ahí uno entiende que un poco más cuando dice, por ejemplo, morar, es como que pueden darle un énfasis todavía más grande a esta palabra de permanecer en vosotros. O sea, está diciendo que lo que habéis oído desde el principio more en nosotros, o en vosotros, ahí como dice Juan. Que more o que viva en nosotros, que esté siempre en nosotros, que nosotros la preservemos, ¿ya? Y en cuanto a lo que es lo que habéis oído desde el principio, ¿qué es lo que oyeron desde el principio estos hermanos? Y bueno, y es lo que nosotros en algún momento también oímos, que nos permitió el día de hoy estar acá, que es la verdad. Primera de Juan. Ahí volvió. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y si Juan 1.1 lo complementamos con el Evangelio de Juan 1.1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, sumando estos dos versículos entendemos que Juan, siempre que habla de la verdad, hace alusión a Jesucristo. Lo que Juan nos llama a no olvidar, o lo que le estaba llamando a no olvidar a los hermanos que estaban padeciendo este ataque, por así decirlo, de corrientes de sabiduría humana, era que no olvidaran al Cristo bíblico. ¿Y por qué hago énfasis en bíblico? Porque si usted conversa, por ejemplo, con un testigo de Jehová, él le va a hablar de Jesús, pero a su pinta. Si usted conversa con un mormón incluso, también le va a hablar de Jesús, pero a su pinta. No van a reconocer, o si usted habla con otra persona, no van a reconocer, quizás le menciona a Jesús y también quizás a lo mejor le diga, no, si fue un buen chato. O quizás no, si fue un buen maestro, como le pasó a Jesucristo, que a veces lo llamaron maestro. Pero en el fondo, Jesucristo no es solo un maestro, no es solo una buena persona, no es solo alguien que vivió y que le dio una división a la época actual, sino que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces Juan está llamando a que no olvidemos a este Cristo, al Cristo bíblico, al Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, quien a su vez también es el Dios Altísimo. El efecto de permanecer en Cristo es, como dice ahí, la comunión con el Hijo y el Padre. Versículo 24 dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice Juan
en su Evangelio, en el capítulo 14, versículos 6 y 7, un versículo bastante conocido, el 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero continúa, obviamente, y dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, Juan aquí le está diciendo a los hermanos que la clave, cuando queremos entender este concepto de permanecer en la verdad, es permanecer en el conocimiento del Cristo bíblico. Y hago énfasis nuevamente porque muchas veces no necesitamos ser testigos de Jehová, no necesitamos ser mormones, no necesitamos ser que a lo mejor de alguna otra secta para modificar y acomodar a esta idea de Jesucristo a nosotros. Me explico un poco. Jesucristo, no sé si alguna vez alguien ha leído un libro, yo una vez leí un libro que tenía título Radical. Es como bien, y es bien radical el libro, pero porque Jesucristo es radical. Él llamaba a negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle. Eso es radical. Muchas veces nosotros mismos, sin querer, a lo mejor inconscientemente, moldeamos esa idea y decimos: ya, a lo mejor no vamos a negarnos completamente, vamos a negar algunas cosas. Neguemos algunas cosas. Esta la dejamos pasar. Pero no, estamos modificando la idea del Cristo bíblico y ya no estamos permaneciendo en esta idea del Cristo que aparece en la Biblia, sino que estamos viviendo en una idea o pensando en una idea de un Cristo acomodado que nos caiga mejor, que nos haga sentir mejor. No tan pecadores, sí, somos pecadores, pero la idea es no sentirnos tan mal. Y no. Por eso es clave este verbo que Juan utiliza: permanecer, morar, que la verdad de Cristo, de la que está en la palabra del Señor, more en nosotros. Y así constantemente nosotros estemos contrastando la idea que sale en la palabra del Señor o las enseñanzas que salen en la palabra del Señor a nuestras vidas. En otras palabras, Juan está diciendo que es imposible ser un cristiano genuino si no preservamos o no permanecemos en la verdad de Cristo. De hecho, en contraste, nos está diciendo implícitamente que la mejor protección contra los falsos maestros es permanecer o morar en la verdad de Cristo. Y ese es uno de los efectos de permanecer en la verdad. Nos protegemos. Ahora, veíamos la semana pasada de estas personas que estaban con nosotros, pero no eran como nosotros. Y quizás en nuestra vida cristiana de repente empezamos a caer, a decaer. Ahora, eso no significa, a veces, ¿ya? No, aquí es bien delicado lo que voy a decir, pero y espero que me puedan entender. No siempre que alguien se aleja de nosotros es porque no era de nosotros, ¿ya? Para que no seamos, de repente podemos ser bien categóricos: esta persona nunca fue hermano, y en el fondo a lo mejor él sí es hermano, pero cayó al Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante, en el siguiente punto, que el conocimiento proviene del Espíritu Santo, que dejó el Señor, que también es Dios. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con eso, y nosotros mismos de repente podemos decaer
en un estado donde empezamos a alejarnos de esta verdad de Cristo y empezamos a dejar de permanecer constantemente todos los días, porque esto no es algo del día domingo, sino que esto es algo de todos los días, en cada momento, mantenernos y morar, o que la verdad de Cristo more en nosotros. La permanencia en la verdad de Cristo no solo tiene efectos protectores, de hecho, también tiene a su vez efectos en nuestra eternidad. Según el versículo 25, dice de 1 de Juan 2, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5, un poco más adelante, versículos 10 y 11, dice: el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, el que permanece en la verdad tiene esta vida eterna. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos 25-26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es interesante aquí, obviamente aquí Jesucristo le estaba hablando, no recuerdo a quién, pero cuando leo la última parte, ¿crees esto? Yo cuando lo leí fue como que la pregunta fue para mí. Como, ¿crees esto, Pato? Y sería a lo mejor interesante día a día leer este versículo, estos dos versículos, Juan 11, 25 y 26, y analizar cuál sería nuestra respuesta. ¿Creemos realmente que Jesús es la resurrección y es la vida? En la segunda carta de Juan, versículo 4, digo versículo porque hay solo un capítulo nomás, dice versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y aquí Juan regocijándose por estos hermanos que estaban andando en la verdad o que permanecían en la verdad. En la tercera carta, versículo 4, también tiene un solo capítulo, así que por si quieres leer las 3 cartas de Juan, la puedes leer perfectamente en un día. Versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ese es el tema acá con Juan. Él buscaba que sus hijitos o sus hijos, que son sus hermanos, ya él le decía hijitos no porque él se creyera a Jesucristo, sino que porque él hablaba de estos hermanos cariñosamente, con una preocupación como si fuera un padre, pero él en ese sentido mostraba esta preocupación. Les dice que la verdad permanezca en vosotros, permanezcan en la verdad, porque van a tener efectos, van a protegerse de estos engañadores, va a tener efectos en su eternidad, van a tener la vida eterna y van a tener la guía del Espíritu Santo. Permanezcan en la verdad. El segundo punto que quería traerles es que el conocimiento, es hablarles acerca del conocimiento que proviene de permanecer en la verdad. El apóstol deja en claro que aparte de todo lo que se ha dicho de los anticristos, como mencionó en los versículos anteriores, tienen una cualidad o una característica, no vamos a hablar de algo positivo,
porque es algo negativo, y es que estos anticristos son engañadores. Como dice el versículo 26, dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Refiriéndose obviamente, más allá de que ellos en sí son engañadores, que sí lo son, pero también lo que dicen, lo que hablan, son engaños. Y podíamos ver la semana pasada cuál era algunos de esos engaños. Por ejemplo, tergiversar y no reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios o como Dios mismo. Pablo, de hecho, a Timoteo le menciona que habrá muchos que se aparten de la verdad y se volverán por falsas doctrinas. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya esto va a pasar. Lamentablemente vamos a tener personas que a lo mejor hoy día están con nosotros, pero que el día de mañana se van a dejar influenciar por doctrinas falsas. Y esto, entre paréntesis, debiese motivarnos a que estemos orando con nombre y apellido por cada uno de nuestros hermanos. ¿Difícil? Sí. Porque retener todos los nombres y los apellidos es difícil, pero se pueden escribir. Podría darle trabajo a los ancianos y decirle: hermano, necesito el listado de todos los hermanos que están participando para poder orar por cada uno de mis hermanos. Hermano Pedro, hermano Andrés, hermano Walter, pastor, bueno, hermano Matías también, felices le van a ayudar, y yo también, por supuesto. Pero es clave que oremos por nuestra iglesia. Es clave que oremos porque, como les decía antes, a lo mejor el día de mañana un hermano se aparta porque escuchó algo que le interesó, a lo mejor andaba débil y se apartó, pero ese hermano puede volver. Y a lo mejor nosotros no lo vamos a convencer, porque esa es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que orar por él. O simplemente se apartó porque no era cristiano, pero nosotros vamos a seguir orando por él, por su salvación, o por ella. Por esta razón es que Juan nos hace reflexionar en una de las funciones más relevantes del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la de enseñarnos. Primera en el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hablando Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Y es interesante porque utiliza acá la reflexión de que Él os recordará. El Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho. Y Jesús no se equivocaba, evidentemente. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar todo. Y cuando hablamos de permanecer en la verdad, de eso se trata, de recordar todo lo que Jesús dijo. Otro detalle importante que podemos ver acá es que dice: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y esto puede entenderse mal y decir: ya, entonces yo tengo el Espíritu Santo, me voy, no escucho a nadie porque es el Espíritu Santo el que me tiene que enseñar.
Y claramente no era el énfasis acá de Juan eso, sino que Juan, entre comillas, lo que él quería decir, o lo que quería apuntar, es que aquellos maestros que se estaban saliendo de la sana doctrina, no teníamos que escuchar, o no tenían que escuchar, estos cristianos genuinos que tenían el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que mora en los cristianos, que mora permanentemente en los cristianos, Él enseña y recuerda todas las cosas que dijo el Señor. Y eso, a su vez, puede ser retransmitido por una persona. Y nosotros podemos escuchar a esa persona. Pero si alguien empieza a hablar cosas que no está diciendo el Espíritu Santo, no lo tenemos que escuchar. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, para poder examinarlo todo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21, dice Pablo aquí a los hermanos de Tesalónica, le dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Y es un versículo súper corto, súper, que a lo mejor indefenso el versículo, pero no, dice mucho. Examínenlo todo. Y yo les pido que cada una de las cosas que yo digo cuando estoy aquí adelante, ustedes lo examinen a la luz de la palabra. Y si el día de mañana yo digo algo que no está en la palabra, yo quiero y necesito que ustedes se acerquen a mí y me digan, hermano, esto es lo que dijo, no está en la palabra. Porque como les decía, mi miedo más grande es que yo acá diga algo que no está de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros escuchemos al Espíritu Santo que nos enseña, para que tengamos... Ahora, ¿cómo nos va a enseñar? Por medio de su palabra, claramente. No vaya a pensar que en un sueño le va a hacer una clase y le va a enseñar todo. No, de eso no se trata. Tenemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor la podemos entender por medio de la iluminación que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, si a usted le cuesta entender la palabra del Señor, no piense al tiro de primera que no tiene el Espíritu Santo. Es a lo mejor que está empezando por lo más difícil, no sé. Hay hermanos que recién están en la iglesia y que quieren estudiar Apocalipsis. Y yo llevo aquí años en la iglesia y aún así no me aventuraría a estudiar yo solo Apocalipsis. O algún otro libro que sea complejo. Porque como vemos en la palabra, y como lo veíamos, no recuerdo hace cuánto, pero sí hace un par de semanas atrás, veíamos estos distintos niveles de madurez que hacía alusión la Biblia, que habían bebés, habían niños, habían padres, habían adultos, habían jóvenes. Y así como hay edades, también hay madurez espiritual. Y una persona neófita o un bebé, como dice Pablo, espiritual, no le vamos a pedir que entienda cosas complejas sobre la palabra del Señor. ¿Tiene el Espíritu Santo? Evidentemente, pero son conceptos complejos. Por eso es importante que nosotros, tal cual un bebé va creciendo, un niño va creciendo, un adolescente va creciendo, nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo, que está en la palabra. Y para eso es clave el Espíritu Santo. De hecho, si empezamos a hacer como un mapa así en nuestra mente, podemos ver que para permanecer en la verdad, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque Él nos permite permanecer en la verdad. Otra de las cosas que Juan deja claro en este versículo 27 es que el Espíritu Santo es real, como dice el versículo, dice es verdadera y no es mentira. Y esto probablemente porque estos falsos maestros también atacaban al Espíritu Santo. Por ahí, cuando chico, escuchaba que el Espíritu Santo era como un viento, era como una fuerza, como
algo que te empuja, ¿no? Es una persona, tiene voluntad. De hecho, si ustedes ven los dones, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es una persona de la Trinidad. Es Dios también. No es una fuerza, no es una esencia. Es verdad y mora en el cristiano. Si usted le cree a Jesucristo, entonces tiene que creer que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. La vida, como les decía, del cristiano es cíclica. La única forma de permanecer en la verdad es dejando que el Espíritu Santo nos enseñe, ya que como manifiesta Juan, Él nos insta a permanecer en la verdad. Al final del versículo 27 dice, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, en conclusión, o por lo anterior, podemos deducir que aquel que no se deja enseñar por el Espíritu Santo corre el riesgo de dejar su permanencia en la verdad y dejar que estas corrientes, que a veces pueden hasta sonar razonables, se las lleven. Y por eso es tan importante lo que Juan está escribiendo acá. Juan le escribe con esta preocupación, imagínense, de un padre porque está viendo que su hijo a lo mejor no está bien preparado y en cualquier momento se puede desviar. Obviamente que él con esa preocupación le va a escribir y le va a instar a que corrija lo que tenga que corregir para no sucumbir ante las corrientes del mundo. De hecho, yo antiguamente, cuando ya estaba en la universidad, pero antes en el ICAS se hacía un preuniversitario bíblico, justamente pensando en preparar al joven para la universidad, porque la universidad es los que han pasado por la universidad saben que no es el colegio. En el colegio sí, hay lucha y todo el tema, pero la universidad es brutal. Muchos se apartan en la universidad y no por cosas como, no necesariamente pensando en el tema del alcohol o las drogas, sino que pensando en el razonamiento, en la filosofía, en el pensamiento, entre comillas, científico, y se apartan. ¿Por qué? Porque no estaban permaneciendo, o la verdad de Cristo no permanecía en ellos. Por eso es importante que la verdad de Cristo permanezca en nosotros. Y por último, el último punto que quería destacar tiene que ver con el testimonio del que permanece en la verdad. Y aquí podemos ver la expresión que yo les decía. El versículo 28 dice, y ahora, hijitos. El pastor Luis Cordero, me acuerdo que le encantaba esta expresión y siempre nos recalcaba el amor que traía esta expresión. De hecho, en el capítulo 2, al comienzo de este capítulo, comienza hablando sobre, también usando esta expresión, diciendo, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De nuevo la expresión hijitos, demostrando este amor. O sea, aquí no es que el apóstol estaba escribiendo esto porque estaba obligado a escribirlo, sino que aquí el apóstol está escribiendo porque realmente le preocupaba que sus hermanos amados pudieran apartarse de la sana doctrina. Y esa debiese ser también nuestra preocupación hoy día, tanto por nosotros como por los hermanos, que estemos todos en la sana doctrina. Y para eso, como ya hemos visto, el Espíritu Santo es clave en nuestra vida. El cristiano no genuino, como les dije, no
no va a permanecer en la verdad, por lo tanto, tarde o temprano va a alejarse de nosotros y vamos a ver que en realidad nunca estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora bien, también hay, como les decía, la posibilidad de que un cristiano genuino pudiera apartarse igualmente. Porque a lo mejor, como dice Pablo, era un cristiano carnal, no espiritual. Era un niño. Como dice 1 Corintios, una carta que hace poco estuvimos estudiando, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, nótese, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, Pablo aquí a la iglesia de Corintios los trata como hermanos, sí, son hermanos en Cristo. Sin embargo, no son hermanos espirituales, no son hermanos maduros, son hermanos carnales, son niños espirituales. Y estos niños, no sé si ustedes han notado, de repente yo ahora voy notando muchas de las cosas que en algún momento me decían y que yo no notaba, pero ahora teniendo una hija, uno nota que los niños son desobedientes. y les llama la atención tan como de fábrica hecho para desobedecer. Ese es el tema, es como que vienen de fábrica hechos para desobedecer. Y ahí yo entiendo y yo digo, bueno, yo también en algún momento y hasta el día de hoy estoy como de fábrica hecho para desobedecer también. Y el Señor me dice, permanece en su verdad, pero estoy hecho de fábrica para no hacerlo. Por eso es importante que tenga que someterme y negarme a mí mismo y decir, voy a permanecer en la verdad que me está mostrando el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. El apóstol, usando un tono amoroso, como le había dicho en el versículo 28, ordena la permanencia en la verdad, ordena que la permanencia en la verdad tiene un propósito futuro para el cristiano. Y aquí vamos a ver lo que tiene que ver con el testimonio. Porque dice, y ahora hijitos, permaneced en él, ¿para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Y de qué está hablando? Bueno, de que Cristo viene. Y claro, como cristianos, podemos ser cristianos espirituales, y un cristiano espiritual posiblemente no va a sentir vergüenza cuando vea a Cristo. Pero un cristiano carnal, que si bien sí es cristiano genuino, pero que ha desobedecido gran parte de su vida, probablemente cuando esté en presencia del Señor y vea su vida, va a sentir vergüenza. Entonces, el permanecer en la verdad nos va a ayudar en esto también. Otro de los efectos de permanecer en la verdad nos va a ayudar a no sentir vergüenza cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara. Hay una canción muy hermosa de Marcos Vidal, Cara a Cara, de hecho se llama, y que él habla de lo que quiere hacer cuando vea al Señor. Y yo creo que cada uno tiene, me imagino, el deseo de a lo mejor hacerle una pregunta o hacer algo o postrarse delante del Señor en ese momento. Yo la verdad que cuando pienso en ese momento lo único que me gustaría es decirle gracias. Porque mirando mi vida, lo que pudo haber sido, el Señor fue misericordioso y ha sido misericordioso hasta el día de hoy con mi vida y me imagino que con ustedes también. Entonces, el testimonio de alguien que permanece en la verdad es un testimonio agradable para el Señor. Vamos a ver al tiro si alguien está permaneciendo en la verdad porque va a tener un testimonio, va a tener frutos que son reconocibles. Y no digo que esté con nosotros aquí participando, ¿eh? Eso, como lo hemos visto, puede que tengamos hermanos que estén participando, que hagan aseo y todo el tema, pero en el fondo a lo mejor lo hacen por obligación, a lo mejor lo hacen quizás por qué motivación,
pero lo que yo voy es que los frutos espirituales que da una persona que permanece en la verdad son genuinos y son agradables para el Señor. Y hermano, aquí le insto a que cuando sirvamos, y esto es un paréntesis, no sirvamos por agradar al pastor o a los pastores, o por obedecer a la mamá, al papá, no sé, o porque me obligaron. No, hagámoslo porque es servir al Señor. Pensemos en el ejemplo de Cristo. Cristo siendo Dios, se humilló y se hizo igual a su creación. Y no solo eso, sino que lavó los pies de gente que no andaba como nosotros con zapatillas. O sea, lavó los pies de hermanos que andaban con una chalita ahí, tenían todos los pies sucios y él los lavó. O sea, el acto yo creo que a mí me llama más la atención apartando un poco la cruz, pero ese acto de lavar los pies es impresionante. Porque, de hecho, yo creo que por eso Pedro, así impulsivamente, tal como él es, le dijo, no, ¿cómo vas tú a lavar mis pies? Yo debería hacerlo. Pero no, Jesucristo mostrando ahí un ejemplo máximo de humildad. Él vino a servir, no vino a ser servido. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Servir, no ser servido. Como decían las damas, el gozo de servir. El gozo de servir, el curso que sean en el ICAT. Y finalmente el apóstol en el versículo 29 finaliza diciendo, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un poco reflexionando sobre esta idea del testimonio que tiene que tener alguien que proviene, que es nacido de Él. O sea, si Él es justo, nosotros también debiésemos mostrar esa justicia. Si Él es misericordioso, nosotros también debiésemos mostrar esa misericordia. Si Él sirve, nosotros también debiésemos mostrar ese servicio. Pero la clave está en permanecer en la verdad. Y eso es lo que yo quiero que hoy día les quede, que el apóstol Juan, su preocupación principal para que estos hermanos no se aparten de la verdad es que permanezcan en la verdad. Escuchando siempre al Espíritu Santo, que por medio de su palabra nos va a instruir. ¿Ves? ¿Qué le estoy diciendo? Están hechas para desobedecer. No quieren obedecer, pero bueno. El apóstol Juan finaliza el capítulo mostrando la importancia de la permanencia en la verdad. Esta permanencia en la verdad tiene efecto en nuestra santidad al protegernos de las falsas doctrinas o de los falsos maestros. Y por esto, Dios encomendó al Espíritu Santo instruirnos en justamente la verdad de Cristo, para que está en la palabra del Señor, para que de esta forma podamos manifestar siempre el testimonio de Dios en nuestras vidas. El mundo va a conocer a Cristo, el mundo no lo va a conocer por la Biblia, porque no le interesa leer la Biblia. El mundo va a conocer a Cristo por medio de nuestro testimonio. Y es importante que nosotros mostremos a Cristo en nuestras vidas. Y para eso necesitamos permanecer de la verdad. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo y escuchar al Espíritu Santo. Así que, hermanos, una misión fuerte. Yo soy el primero que me cuesta. No piensen que no me cuesta, porque a mí me cuesta. Así como a cada uno tiene sus luchas, yo también, y todos tenemos luchas. Pero por eso es importante que estemos orando los unos por los otros, para que esas luchas sean llevaderas. Y en las fuerzas del Señor podamos permanecer en la verdad como personas, pero también como iglesia. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo, damos gracias porque usted es misericordioso con nosotros, Señor.
Damos gracias porque no nos dejó solo, porque dejó a su Santo Espíritu acá, porque Él nos instruye, nos corrige, Señor, también. Gracias, Padre, porque tenemos la posibilidad de entender su palabra, gracias a la iluminación que nos da su Santo Espíritu. Y le pido, Padre, para que podamos, Señor, darnos el tiempo, Señor, de tratar de entender su palabra. Que nos demos el tiempo, Señor, de poder escudriñarla, de poder tener tiempos de oración, de poder orar por nuestra iglesia, Señor. De poder hacer un alto a nuestras vidas cotidianas, Señor, y poder dedicar tiempo a poder estar permaneciendo en la verdad, Señor. Le ruego la protección para mi vida, para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos como iglesia, como cuerpo, Señor, ser agradable delante de usted, Señor, para que el día en que usted venga, Señor, no nos sintamos avergonzados, sino que nos sintamos con la confianza de que hemos permanecido en la verdad, Señor. Le encomendamos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.